Vamos a ir a la palabra de Dios, a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Aleluya. Vamos a leer versículos 12 al 17. Si les gusta anotar los mensajes, el título de este mensaje es Autosabotaje. Y vamos a leer ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 17, dice la palabra del Señor lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese mismo texto, quiero leérselo en esta versión, que es palabra de Dios para todos. A veces es conveniente leer una u otra versión o traducción de la Biblia, porque el lenguaje que usa la Reina Valera es un lenguaje antiguo, y entonces las palabras que se usaron en la traducción de la Reina Valera, algunas palabras no las alcanzamos a entender y no alcanzamos a comprender qué es lo que realmente nos quiere decir el texto. Y leer una versión o una traducción con un lenguaje más reciente, como Palabra de Dios para Todos, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, que son versiones más recientes, dan la misma traducción, o sea, es el mismo, la misma palabra, es el mismo fondo, el mismo mensaje, solo que con palabras más coloquiales, más de un lenguaje común, como el que ustedes y yo usamos todos los días, y de esa manera puede ser más comprensible. Así es que quiero leerles el mismo texto que acabamos de leer, de 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 17, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice la palabra de Dios así: pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios para perseguirlo, vuelvo a leer, estoy viendo mal, mis lentes no me están ayudando. Otra vez dice: pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Pero los perversos y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quien te las ha enseñado. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Es el mismo texto, pero me gustó la parte en que dice el apóstol Pablo en esta traducción, que es las mismas palabras, pero me gusta cómo dice en esta traducción, versículo 14: pero tú sigues practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las han enseñado o quienes te las enseñan. Timoteo se convierte en discípulo de Pablo. Pero antes de ser discípulo de Pablo, Timoteo enseñó y le mostró
enseñó a la gente, Timoteo, antes de ser discípulo de Pablo, fue enseñado por su abuela y por su madre. Su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaron a Timoteo las Escrituras, y Timoteo aprendió en casa las Escrituras. De manera que cuando se convierte en discípulo de Pablo, ya Timoteo ya sabía la palabra de Dios, ya la conocía y ya conocía de Jesús. Pablo instruye a Timoteo, lo capacita y lo prepara y lo deja como pastor de una congregación. Era muy joven Timoteo al momento de iniciar el pastorado, no era un anciano de la iglesia, era muy joven, tanto que en una de sus cartas Pablo a Timoteo le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Es decir, la gente no va a querer escuchar tu mensaje o no va a querer poner atención a tu mensaje porque eres joven. Y por causa de que eres joven y la gente no pone atención a los jóvenes, considera que los jóvenes no tienen la capacidad, no saben, no tienen la experiencia, porque recordemos que anteriormente los ancianos eran la gente sabia, la inteligente, la que tenía la experiencia, la que tenía el conocimiento, y por tanto eran ellos los que enseñaban a las siguientes generaciones. De hecho, la Biblia está llena de esos ejemplos y de esas indicaciones, que sean los ancianos, la gente mayor, los que ya aprendieron a vivir, que le enseñen a los más jóvenes. Incluso uno de los consejos de Pablo es hacia las mujeres, y dice a las mujeres que las mujeres ancianas, y no se refiere a anciano en cuanto a la edad, sino se refiere en cuanto a la madurez, dice que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes cómo deben de vivir y cómo deben de comportarse. Pero hoy han cambiado los papeles. Hoy creemos que los jóvenes son los que saben y los adultos son los que no saben. Y resulta que los jóvenes creen que saben porque saben usar las tecnologías de estos tiempos. Pero es muy complicado. Yo la otra vez platicando con un joven, ahí en mi trabajo, estaba hablando con él y me decía: no, es que mi papá no sabe. Digo: ¿a qué se dedica tu papá? Dice: mi papá siempre ha sido albañil toda su vida y no sabe, no terminó ni la primaria. Digo: ¿y qué no sabe tu papá? Pues no sabe leer, no sabe escribir, no sabe usar el celular, no sabe usar una computadora. Yo sí, yo sé más que mi papá. Y yo le decía: ¿sabes pegar? ¿Sabes hacer una mezcla? ¿Sabes cuánto lleva de cal, cuánto lleva de arena y cuánto lleva de cemento? No lo necesito saber. ¿Y sabes cómo pegar un tabique, cómo hacer una barda, cómo hacer un castillo, cómo amarrar las varillas? No lo necesito saber, yo estoy estudiando para no ser albañil. Le digo: entonces no debes de decir que tu papá no sabe. Tu papá no sabe de tecnología y a lo mejor no sabe leer y escribir, pero tu papá sabe construir una casa, algo que tú no sabes hacer. Decía mi hijo el otro día: yo sé hacer una casa en Minecraft. Y yo creo que este muchacho creía que por hacer casas en Minecraft ya él le ganaba a su papá, que él construía casas reales. Y a mí me llamaba la atención que este muchacho pensaba de esta manera, que él creyera que su papá era un ignorante. La verdad es que la vida te va preparando para lo que tienes que vivir. Y los jóvenes de hoy en día tienen que prepararse con las nuevas tecnologías, porque no sabemos en un futuro más adelante qué tecnologías que tengan que usar o cómo tengan que hacerse las cosas más adelante. Espero que no sean más inútiles. Porque hay una película muy interesante que me gustó mucho, que se llama Wall-E. Seguramente la vieron. Es una película de un robotcito que se quedó en la Tierra mientras la humanidad salió de la Tierra para que la Tierra se compusiera o se arreglara. Y resulta que como todo era automatizado en el espacio, en la nave en la que la humanidad salió, todos se volvieron obesos e inútiles. Deje de lo obeso no es problema, pero lo inútiles que eran todos. Hasta que bajan otra vez a la tierra y se ven en la necesidad de reconstruir la tierra. Y tienen que meter las manos a la tierra, tienen que sembrar, tienen que cultivar, tienen algo que nunca hicieron, que no entendían que se hacía. Ellos solamente comían y descansaban, porque todo lo que se había hecho tecnológicamente les permitía ser unos inútiles.
Escuchábamos un hermano, el hermano Ario Higareda, nos mandó un mensaje y mi esposa lo compartía, yo lo había visto, pero cuando lo compartió, mi esposa le pusimos mucho interés ahí en la casa, porque este hermano mandó una publicación que decía, se encontraron con el fundador de Dubái, de la ciudad de Dubái. Ustedes saben que la ciudad de Dubái está en medio del desierto. Fue algo impresionante cómo la riqueza se estableció en Dubái, pero esa ciudad tuvo un origen. Y entrevistaron a uno de los que fundaron o de los que participaron en la fundación de esa ciudad. Y le preguntaron, ¿qué espera usted de las siguientes generaciones? No le estoy diciendo el texto textual, estoy diciendo lo que entendí del texto. Dice, ¿qué espera usted de las nuevas generaciones? Y dice el hombre, mi abuelo fue un hombre que viajó en camellos. Mi padre viajó en camellos. Yo viajo en un Mercedes-Benz. Mi hijo viaja en una Land Rover. Mi nieto viajará en una Land Rover. Pero el hijo de mi nieto volverá a viajar en camello. Y él explicaba y decía, tiempos difíciles generan hombres fuertes. Hombres fuertes generan tiempos fáciles. Tiempos fáciles generan tiempos difíciles. Y tiempos difíciles vuelven a generar hombres fuertes. Y pensábamos, ¿qué generación estamos formando? ¿Cuál es la siguiente generación? ¿Cuál es la generación que nos sigue? Tiempos fáciles generan hombres débiles y hombres débiles generan tiempos difíciles. Y otra vez tiempos difíciles generan hombres fuertes. ¿Qué generación estamos formando? ¿Qué estamos haciendo? Y la verdad, yo hoy me doy cuenta que es más común que nuestra generación, en lugar de prepararse para lo que sigue, en lugar de prepararse para lo que viene, están atenidos a que las cosas sean fáciles, a que las cosas sean simples. Ya no les gusta leer, ya no les gusta escribir. Yo me acuerdo, les testificaba a los matrimonios el viernes pasado, que una de las cosas que yo hice con mi papá fue escribirle una carta a mis 16 años. Y no era una carta de una página, hermano, era una carta como de 5 páginas, la que le escribí a mi padre. Y yo hablaba con mi papá, pero esa vez le escribí una carta de 5 páginas. Y después de que estuvimos en la reunión de matrimonio, me quedé pensando que le había escrito a mi papá esa carta y dije, wow, sí escribía, desde los 16 años ya escribía. Pero resulta que me acordé que tenía el hábito de escribir, que escribía cartas, que en mis tiempos los amigos que tenías a larga distancia eran por correspondencia, que tenías que escribirle cartas, y eran cartas, y a mí me encantaba escribir cartas. Cada semana estaba mandando de 5 a 6 cartas, cada semana, de amigos que tenía, todavía tengo una amiga en España, que nos mantenemos en contacto ahora por las redes sociales, pero ya no nos escribimos tanto como cuando éramos adolescentes. Y otra amiga que tenía en Guadalajara, y nos escribíamos, y un amigo que tenía en Monterrey, y nos escribíamos, cada semana nos escribíamos, y ¿sabías tú que tenías que escribir la carta? La enviabas, tardaba 7 días o 15 días en llegar, y tenías que esperar 15 o 7 días en que regresara su respuesta. Esa era la comunicación que teníamos antes. Ahora mandas un WhatsApp y esperas ahí, ya lo vio. No me está contestando, no me contestó, ingrato, desgraciado, y ya no te quiero más en el contacto, porque en 5 segundos no le respondió. Cuando nosotros tardábamos hasta un mes, mes y medio en recibir respuesta. Y entonces, como sabías que iba a tardar la respuesta, le escribías un montón, le platicabas todo, porque de aquí a 15 días, a un mes que volvía la respuesta, pues te ibas a tardar mucho. No era como ahora, ¿cómo estás? Y yo, bien. Ok. Emoji de carita feliz. Y ya. Antes no, porque ahora es continua la comunicación. Antes no, tenías que mandar y escribir todo para que cuando llegara la carta aquella persona supiera lo que te había acontecido en el último mes, o por lo menos las preguntas que tenías que hacerle acerca de su vida, o te platicaran sus experiencias. Y eran cartas largas de 2, de 3 páginas. Hoy la correspondencia no, son 2 renglones, un renglón, un emoji y ya. Esa es la comunicación de hoy en día. ¿Estamos preparando una generación inútil? ¿Estamos haciendo de nuestra generación siguiente una generación inútil?
¿Qué estamos preparando con nuestra siguiente generación? Me gusta lo que le dice Pablo a Timoteo, lo que ya has aprendido y crees en eso que se te ha enseñado, porque conoces a las personas que te la han enseñado las Escrituras. ¿Quiénes son las personas que le habían enseñado a Timoteo? Su abuela, su madre y Pablo, por supuesto. Dice, los conoces. Si algo te estamos enseñando es algo que vivimos. Ahora se nos hace muy fácil a nosotros decir, no mires al hombre, mira a Dios. ¿Qué no mires al hombre? Mira cómo vive el hombre. Nos cuesta trabajo dar el consejo. Es más, los padres hoy en día no quieren reprender a los hijos ni castigarlos. No me refiero a crucificarlos ni azotarlos como esclavos, pero simplemente disciplinarlos. No quieren disciplinar a los hijos porque tienen cargos de conciencia. Porque no vaya a ser que el hijo le reclame, me estás diciendo que no coma golosinas, pero tú bien que comes golosinas. Y ahora los niños se llenan la boca para reclamar a los padres. A mí me reclaman mis hijos, les volteo una cachetada. Ahora ya le corren, ¿verdad? Pero antes les hubiera puesto una. ¿Por qué estamos generando una generación así? Porque no queremos nosotros vivir bien. Y cuando queremos vivir bien, nos autosaboteamos. El que usted haya venido a Cristo, hermano, no es para que usted tenga una religión nueva. Es para que usted tenga una vida nueva. A mí me molesta mucho que la gente en las redes sociales, y me enoja, de verdad me enoja, me molesta. A algunos les contesto, a algunos no les contesto. Pero me molesta que las redes sociales generalicen. Digan, todos los pastores, todos los cristianos, todos estos, todo. Y entonces yo les debato y les digo, a ver, demuéstramelo. ¿Tienes evidencias? ¿Tienes pruebas? ¿Lo que dices, estás seguro de lo que estás diciendo, lo que afirmas? ¿Estás convencido? Porque ahí cuando dices todos los pastores, me incluyes a mí. Y yo al menos yo no te he dado un mal testimonio. Y yo no soy esa persona que tú dices. Así es que, ¿por qué generales? No, todo. Y luego publican. Se enojan, se indignan cuando tocamos su religión. Es que la gente no entiende. Una cosa es la religión, otra cosa es la fe, otra cosa son las personas que tienen fe y que practican una religión. Son cosas distintas. No, pero todos lo echan al mismo costal y lo revuelven y lo agitan para que se hagan con perros y gatos en un costal. Pero no es lo mismo, son cosas distintas. Y tenemos que entender que una cosa es mi fe, que la cual me dice el apóstol Pedro, yo tengo que prepararme para defender mi fe cuando sea cuestionada mi fe. Cuando alguien cuestiona lo que yo creo, yo tengo que estar preparado con la Escritura para poder decir, la Biblia dice esto, se enseña esto, la historia, los antecedentes, los testimonios. Hay evidencias históricas que demuestran que lo que creo es verdad. Y tengo que prepararme para defender mi fe. Otra cosa es que hablen de mi ministerio. Que digan, todos los pastores son iguales. A ver, espérame. Puedes encontrarte con quienes se dicen pastor, pero la misma Biblia dice que hay algunos que se llaman pastores. Y Dios dice, yo nunca los llamé a ser pastores. Así es que no me eches a todos en un costal. Y luego dices, no, es que todas las religiones, porque tu religión te ofendes que hable de tu religión. No estás hablando de religión, estás hablando de mi persona. Que son cosas distintas. Que son cosas diferentes. Una cosa es la religión, otra cosa es el ministerio, otra cosa son las personas que tienen fe, otra cosa es la fe y otra cosa muy diferente es Dios. Y Dios no necesita que lo defienda. Él se defiende solo. La Biblia no dice que yo ande defendiendo a Dios. Que defienda lo que yo creo. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú estás convencido de lo que crees, porque conoces a las personas que te enseñan. Y es importante que usted esté convencido de lo que cree. Quizás no me conozca tanto a mí como para creerme a mí, pero al menos hemos procurado darle un testimonio para que usted vea el tipo de vida que deberíamos de vivir los cristianos. Hemos procurado eso. Hemos procurado conducirnos de la misma manera aquí en la iglesia que en el trabajo. Hay gente que estuvo en mi trabajo. Marta se jubiló de ahí de mi trabajo, ella me conoció ahí en el trabajo. Mari, que no está ahorita aquí, pero también ella está en mi trabajo, y ellos podrán decirle si yo era la misma persona allá o acá, o era distinto allá y aquí soy otro.
No digas nada, Marta, a menos que te lo pregunten. Pero procuramos hacer lo mismo. Yo les he dicho, pregúntenle a mi esposa y a mis hijos si soy la misma persona, si creo lo mismo aquí y allá, si les enseño lo mismo. Luego mis hijos, ayer estaban platicando y surgen las preguntas y tal, y me dice mi esposa, ¿tú qué piensas, mi amor? Digo, no, me lo reservo para mañana, para la reunión. No, va a ser muy larga la reunión, mejor dilo de una vez. A veces ya no me quieren ni escuchar en la casa y no me quieren escuchar aquí tampoco. Se extiende mi papá, pero es lo mismo que les enseño a ellos en la casa, se los enseño a ustedes. A ellos no les doy estrategias de cómo ser grandes líderes y a ustedes no se las doy. O a ellos no les predico una cosa y a ustedes les doy otra. No, hermano, es la misma historia, el mismo testimonio, el mismo mensaje aquí en la iglesia que en la casa. Es importante que tú puedas creer con tu corazón, porque si no crees lo que la Escritura dice, va a llegar el momento en tu vida que te vas a autosabotear. ¿Qué es sabotear para empezar? Autosabotearse es uno mismo se sabotea. Tú mismo te estás saboteando en la vida. ¿Qué es sabotear? Cuando investigué la palabra sabotear, me llamó mucho la atención encontrar que viene de una palabra del francés, que no sé francés, no lo sé si lo pronuncie bien, pero es sabotage. Y sabotage es el sabotaje. Pero sabotage viene de la palabra sabot, que significa sueco. ¿Sabe lo que es un sueco? No son los que vienen de Suecia, sino los zapatitos de madera. Esos son los suecos. Yo creí que los suecos eran originarios de Suecia, pero resulta que no, que son de Francia, que así se llaman suecos. Y los suecos eran los zapatos baratos de aquel entonces. Lo usaban los obreros, lo usaban los campesinos, la gente pobre eran los que usaban esos zapatos, pero si los han visto, creo que nada más las japonesas pueden caminar con ellos, porque son delgaditas y chiquitas, pero a alguien más grande le cuesta mucho trabajo en caminar en unos zapatos así, porque precisamente se les llama suecos, y la traducción para eso es inestable, ineficiente. Entonces, cuando alguien usaba suecos, les decían que lo usaban la palabra sueco para decir que era inestable, que era ineficiente ese zapato, porque lo usaban los pobres. Imagínense un campesino trabajando en el campo con unos suecos, o un obrero en una fábrica con unos suecos. Eran más ineficientes. Sin embargo, eso es el sueco. Entonces eso es ineficiente. Pero un sabotaje era usar los suecos para deteriorar algo. Y lo usaban, por ejemplo, en las fábricas de zapatos. De repente estaba la maquinaria y los obreros exigían mejores prestaciones, mejores salarios, y los patrones no hacían caso. Entonces agarraban un sueco, así disimuladamente, y lo metían en las maquinarias, los engranajes, y patronaban las máquinas y se paraba la producción. Cuando venían los patrones a ver qué había pasado, se encontraban que había un sueco ahí. Entonces decían, esto fue un sabotaje. Usaron un sueco para detener la producción. Otro tipo el otro área, en el campo, por ejemplo, cuando venía el tiempo de la cosecha, los campesinos, en lugar de cosechar, primero pasaban con los suecos sobre la cosecha para que el patrón les aumentara el salario. Era una forma de presionar a alguien, era una forma de pedirle a alguien que les mejorara sus condiciones de vida, pero lo hacían a través de la destrucción, del deterioro, de la ineficiencia de algo más. Y otro ejemplo que me encontré acerca del sabotaje, ¿se acuerdan de las vías del tren? Hay algo que se llama durmientes. ¿Sí saben lo que son los durmientes? Los durmientes son las tablas o los troncos que van atravesados en las vías. Están los dos rieles del tren, y los durmientes son los palos atravesados abajo de las vías. Es lo que sostiene las vías. Es lo que hace que las vías no se muevan. Bueno, hay unos clavitos que sujetan a las vías a los durmientes. Esos clavitos se llaman también suecos. Y entonces la gente que estaba en contra de alguna compañía férrea o querían sabotear alguna compañía férrea, aflojaban los clavos para que las vías se aflojaran y los trenes se descarrilaran. Entonces eso también era sabotaje. Habiendo dejado claro que es un sabotaje,
que es echar a perder algo. Cuando hablamos de autosabotaje, es que nosotros mismos nos echamos a perder nuestra vida. Nosotros mismos nos echamos a perder el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros mismos echamos a perder el llamado de Dios para nosotros. Nos autosaboteamos. Y lo hacemos creyendo que estamos haciendo lo correcto. Y creemos que hacemos bien al autosabotearnos. Yo quiero explicarle cómo hoy en día nos autosaboteamos. Y le voy a pedir que me acompañe a Primer Libro de Reyes, capítulo 9. Quiero contarle una breve historia de alguien que se autosaboteó. Hay muchos en la Biblia, pero quiero platicarle hoy de uno en particular. Y en Primera de Reyes, ¿verdad? No. Primera de Samuel, perdón. Primera de Samuel, capítulo 9. No, me equivoqué, disculpe usted. Primera de Samuel, capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 15 al 22. Conviene que usted lea el libro de Samuel, es un libro muy interesante, tómese el tiempo para leerlo. Y si no le gusta leer, también está en YouTube el audiolibro o la audiobiblia del libro de Samuel. Del primer libro y del segundo libro de Samuel, del Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Pero ahí en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 15 al 22, dice lo siguiente. Y un día, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón, a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Versículo 18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Quizás usted conozca el contexto de la historia de Saúl. Saúl es hijo de Cis, es un hombre valiente. La Biblia lo describe a Cis, el papá de Saúl, como un hombre valiente, un hombre aguerrido, poderoso en la tierra. Y Saúl era su hijo. Se dedicaban a criar asnas. Ellos criaban asnas y las vendían. Y resulta que ese día, unos días antes, se les perdieron a la familia 3 asnas. Y como ese era el negocio, pues mandaron a Saúl a recuperar esas asnas. Yo me imagino que no hubieran mandado al peor a buscar. Yo imagino que Saúl era bueno criando asnas. Saúl se dedicaba a eso, era el negocio de la familia y lo hacía bien. Entonces quiero pensar que mandaron al mejor en el asunto de buscar asnas. Y mandaron a Saúl. No menosprecio a Saúl. De hecho, la Biblia lo describe como un hombre alto, hermoso. Dice que no había nadie más hermoso en Israel que Saúl. Y nadie era más alto que Saúl. Saúl dice que el hombre más alto de Israel le llegaba al hombro a Saúl. Entonces imagínense el tamaño que tenía Saúl. Y además hermoso. Y yo me imagino que era así como Popeye.
estaba grandote, fortachón y hermoso, y entonces era bueno para el oficio de cuidar asnas. Pues tenía sus cualidades, Saúl. El pueblo se había quejado unos días antes con el profeta Samuel de que querían un rey, que todos los pueblos a su alrededor tenían reyes y ellos no tenían. Y no tenían reyes porque la instrucción de Dios para Israel era que el rey era Dios, que entonces Dios establecería un sistema de gobierno sobre Israel muy efectivo, que se llamaban jueces, y los jueces eran los que dirigían, eran la voz que gobernaba, eran la voz de parte de Dios para dirigir al pueblo de Israel. Y había jueces en la tierra. El último de los jueces es Samuel, que además de ser un juez, era un profeta. Pero el pueblo se queja, quiere un rey. Samuel viene con Dios y le dice: me han desechado, ya no me quieren a mí como juez ni como profeta, quieren un rey. Y Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque yo era su rey. Así es que déjalos, yo me encargaré. Adviérteles que el rey los va a despojar de sus doncellas, los va a despojar de sus hijos, los va a despojar de su ganado, los va a despojar de sus riquezas, les va a quitar tierras, les va a quitar animales, porque es el rey, porque ellos tendrán que pagar tributo al rey. Y el rey determinará qué tipo de tributo recibe de la gente. Porque no puedes dejar, le decía Dios a Samuel, ellos no pueden dejar de darme a mí lo que es mío, ni tampoco van a tener que dejar de darle al rey. Ahora van a tener que darle al rey y van a tener que darme a mí. Y el pueblo dice: sí, no nos importa, queremos rey. Y bolas que les dan un rey. Aún con toda la advertencia que Dios les hizo acerca del rey, el pueblo quiso un rey. Así somos de tercos, hermano. Nos están diciendo: no, porque te va a causar mal. No importa, Dios me cura. Ya no tomes Coca-Cola, hace daño. No, está bien rica, está buena. Dios me sana. Ya estamos de tercos. No te gastes el dinero a crédito. Ya ahí vamos y nos gastas. No te endeudes. Ya ahí vamos y nos endeudamos. Así somos. Porque a pesar de la advertencia, no oímos. ¿Está conmigo? El pueblo quiere rey y ahí viene el rey. ¿Quién es el rey? Saúl. Yo dije, bueno, ¿por qué Saúl? Porque antes de ser rey, Saúl sabe y se reconoce de dónde viene. Saúl sabe quién es él. Primero, es sorprendido de ser llamado a ser rey. Cuando el profeta le dice: no te preocupes, ya sé quién eres. Él no sabe ni quién es Samuel, Saúl no sabe quién es Samuel, y entonces cuando lo ve dice: ¿me podrías decir dónde está la casa del vidente? ¿Para qué querían el vidente? ¿Qué era un vidente? Alguien que podía ver el futuro, no es como un adivino, que hoy al vidente eran los profetas de antes. Y entonces dice: ya llevamos 3 días buscando, le dice a su siervo, llevamos 3 días buscando y no damos con las benditas asnas. Pues no iban a dar con ellas porque ya las habían encontrado. Iban siguiendo el rastro y todo, pero no daban con ellas. Ahora, uno podría decir: qué menso, no podían encontrar unas asnas. No. Las asnas fueron el pretexto de Dios para que saliera Saúl de su casa. Las asnas no eran importantes, hermano. Las asnas eran la excusa que Dios usó para que Saúl saliera de su comodidad, de la tranquilidad del hogar, y saliera a un camino donde se iba a encontrar con Dios. A mí me gusta esto y me emociona porque muchas veces Dios nos manda a buscar asnas. Dios te saca de tu comodidad, te manda a hacer algo que no tienes ni razón de ser, y ahí andas vuelta y vuelta, 3, 4 días, no encuentras solución. Y lo que no entendemos es que en esa situación Dios quiere encontrarse contigo. Ahí andamos buscando las asnas, y como no las buscamos, como no las encontramos, ahí andamos preguntando: oigan, ¿no han visto unas asnas por aquí? No son las asnas, hermano. Es Dios el que se quiere encontrar contigo. Cuando estás pasando por una situación difícil, cuando no encuentras una respuesta, cuando tienes una pregunta en tu corazón que no encuentra respuesta, no deja de andarle preguntando a los vecinos: oigan, ¿usted qué cree que debo de hacer? No conoce una divina que me pueda dar la mano para que me adivine qué me espera en el futuro, o qué decisión debo de tomar. No, hermano, no estés buscando la ayuda de nadie. El que se quiere encontrar contigo en esta situación por la que estás pasando es Dios.
Dios tiene una respuesta a tu petición. Es más, lo de las almas ya las encontraron. Pero es Dios el que se quiere encontrar contigo. A mí me gusta esto porque me hace pensar en cuántas veces he salido a buscar almas. Cuántas veces he estado ocupado tratando de encontrar una respuesta, tratando de encontrar una solución, tratando de resolver mis problemas financieros, familiares, matrimoniales, con mis hijos, tratando de encontrar, cuando Dios me dice, deja de estar preguntándole al internet cuál es la solución para ese problema. Deja de estarle preguntando a los predicadores en internet cuál es la solución a tu problema. Pregúntame a mí, yo tengo tu respuesta, yo tengo tu solución. Yo tengo la manera en que voy a obrar en tu casa, en tus hijos, en tu economía. Yo lo voy a resolver. Las asnas son el pretexto para encontrarse contigo. Yo imagino si Samuel hubiera llegado a la casa de Saúl, quiero imaginarme la escena, de si Samuel llega a la casa de Saúl a buscar a Saúl porque es el próximo rey. Yo imagino el mitote que se hubiera armado en la casa de Saúl, como se armó en la casa de Isaí, el padre de David, cuando fue Samuel a ungir a David. Hubo una pasarela de hermanos para ver quién era el elegido de parte de Dios. Pasaron los 7 hermanos de David antes que David, y a David ni lo llamaron. Hasta que Samuel le dijo a Isaí, el padre de David, ¿son todos tus hijos? Sí, son todos. Ah, bueno, no, tengo uno por ahí. Un medio hijo. Tengo un hijo, allá es un adolescente, pero él es pastor de ovejas, él está chamaquito. Y le dice Samuel, tráemelo. Pero aquí tienes 7 para escoger. Grandotes, guerreros, guapetones, fortachones. Este fue Mr. Universo el año pasado. Se sacó el premio Nobel. Y dice Samuel, no, traen aquel. Porque ninguno de estos es. Ahí viene el chamaquito con su alforja de pastorcito, su resortera en la mano, y llega. Y cuando va entrando, con la inocencia de un chamaco, Dios le habla a Samuel y dice, este es. Y Samuel dice, ¿este? Y me voltea a los 7 hermanos y dice, ¿seguro? Y Dios le dice a Samuel, es que tú ves con tus ojos. Tú ves lo que está en la persona por fuera. Yo veo lo que hay en el corazón. Y Dios escoge a David. Yo digo, ¿por qué escogió a David si tenía un corazón conforme al corazón de Dios y Saúl no? El asunto es que Saúl tenía un corazón conforme al corazón de Dios también. Por eso Dios lo escogió. No lo escogió por guapo. No lo escogió por algo. Lo escogió porque tenía un corazón para él. Pero Saúl se autosaboteó. Él le dice a Samuel, mira la sorpresa. Si Saúl tuviera un corazón perverso, cuando Samuel le dice, Dios te ha escogido, lo mejor has reservado, lo que Dios ha reservado en todo Israel, lo codiciable de Israel, dice Samuel, es para ti. Yo imagínense que alguien le dijera, te acabas de sacar la lotería. Toda la riqueza de la tierra que te imaginaste que había en México, tú tendrás disposición de ella. ¿Cuál sería la reacción de su corazón? Yo lo sabía, he estado orando, me he metido en ayuno y oración por tantos días y tantos meses, ya era tiempo de que Dios me respondiera. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Vea conmigo, versículo 21. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Qué vio Dios en mí para hacerme rey? Nosotros alabamos a David cuando dice David en el Salmo, no recuerdo el Salmo, pero dice David en uno de sus salmos, ¿quién es el hombre para que te fijes en él y tengas de él memoria? Decimos, wow, David, qué inspiración de David. Está diciendo lo mismo Saúl. Solo está diciendo,
¿por qué me dices semejante cosa? ¿Quién soy yo? Mi familia, yo vengo de la tribu de Benjamín, de todas las tribus la más pequeña, y de las familias de la tribu de Benjamín, la mía es la más pequeña. ¿Por qué me estás considerando a mí? ¿Por qué Dios me está diciendo a mí que yo soy el próximo dueño de todas las cosas en Israel? ¿Qué vio Dios en mí? Esto me hace pensar que Saúl tenía un corazón que no estaba buscando la codicia. Si no, la respuesta de Saúl hubiera sido otra. Y la Biblia no lo diría. Dios no diría, y la respuesta de Saúl fue, me lo merecía. Soy el más galán. Guapo, galán y simpático. También de patas verdes, pero no es esa la respuesta de Saúl. La respuesta de Saúl es, ¿quién soy yo? ¿Por qué me dice semejante cosa? No es tonto tampoco Saúl. Porque las palabras de Samuel son como un trabalenguas. Las cosas más codiciables de Israel no son reservadas para ti. No le está diciendo vas a ser el próximo rey de Israel. No le está diciendo eso. Porque algunos dicen, oye, eres rey y sacerdote. Que Dios te llama que eres rey. ¿Yo? ¿Qué rey? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? El trabalenguas que dice Samuel, Saúl lo entiende. Y Saúl entiende que le está hablando de que va a tener dominio sobre todas las cosas en Israel. Y cuando Samuel le dice eso a Saúl, Saúl dice, wow, ¿yo? ¿Por qué yo? Mi familia es la más pequeña. Quizás otro, quizás de la tribu de Judá o de la tribu de Manasés. Como en algún momento en el libro de Jueces, Dios llama a Gedeón. Y cuando le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, tú vas a dirigir a mi pueblo. Y Gedeón contesta ahí en Jueces capítulo 6, me parece. Gedeón contesta y le dice, yo, si soy de la tribu de Manasés, y de la tribu de Manasés el más pobre de la casa de Manasés. Yo creo que hasta Saúl le ha de haber dicho, pues ya consideraron a Manasés para escoger a Gedeón, porque ahora vienen con la casa de Benjamín. He escuchado muchas veces la predicación del menosprecio del reinado de Saúl, pero Dios fue el que escogió a Saúl. No fue el pueblo, no hubo elecciones. No hubo una votación para escoger a Saúl. Fue Dios el que escogió a Saúl. Y Dios escogió a Saúl por una razón. El problema con Saúl fue que se saboteó. Él mismo se saboteó. Versículo 15 y 17 dice que Dios lo escogió. Dice, un día, antes de que Saúl viniese a Jehová, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Fue Samuel el que escogió a Saúl? No, fue Dios. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Te lo voy a mandar mañana. Anda buscando unas asnas, pero ese fue el pretexto para sacarlo de su casa. Pero te lo voy a mandar mañana. Él va a dirigir a mi pueblo. Y mira, hermano, no solamente iba a dirigir al pueblo, sino que iba a derrotar a los filisteos, los peores enemigos de Israel. Los filisteos traían asoleados a los israelitas, los saqueaban, los asesinaban, los despojaban. Y los filisteos eran más fuertes y más poderosos que los israelitas. De ahí era donde era Goliat, ese gigantote que salía a pelear contra los israelitas. Entonces imagínense un ejército destructor que venía contra los israelitas y los destrozaba y los despojaba. Pues ellos ya no sabían ni qué hacer. Y le claman a Dios, yo creo que nos hace falta un rey que nos dirija para pelear contra los filisteos. Y dice Dios, ok, les voy a dar un rey que los va a gobernar. No dijo que los va a destruir, dijo que los va a gobernar y que les va a ayudar a derrotar a los filisteos. Allí estaba ya la promesa. Y cuando enfrentaron a los filisteos que salió Goliat, además de que los israelitas estaban asustados, Saúl también estaba asustado.
y estaba escondido y no peleó. ¿Qué había dicho Dios? Que él iba a derrotar a los filisteos. ¿Sabes qué ha dicho Dios acerca de ti? Que eres rey, que eres sacerdote, que tus enemigos están debajo de tus pies, que eres vencedor. Es más, dice que eres más que vencedor. Dice Dios que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que Él sana tu cuerpo, que las enfermedades no son sobre tu cuerpo, que tú eres una persona que tiene éxito, no fracaso, que eres un vencedor, no un vencido. Eso es lo que dice Dios acerca de ti. Y sin embargo, ¿cómo vivimos? Como Saúl, que siendo rey, vivió derrotado. Poco le duró el gusto a Saúl ser un gran rey. Primera batalla salió vencedor, segunda batalla salió vencedor. Pero después se vino abajo su reinado. Por razones simples, y le cuento. Antes de eso, versículos 19 y 20 dice: y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Qué le va a descubrir? Todo, hermano. Hay gente que no se acerca al pastor para que el pastor no le descubra lo que está en su corazón. De repente los quiero saludar y ¿sí? No tenga miedo. Si Dios va a descubrir algo de tu corazón, deja que lo descubra. Porque no es para avergonzarte, es para engrandecerte, es para hacerte mejor. Hermano, Dios te quiere cumbrar en una posición de reinado. Dios quiere que tú seas el mejor en la área en la que estás, en tu empresa, en tu negocio, en tu familia, donde quiera que te encuentres. Si trabajas para alguien, Dios quiere encumbrarte en una posición de honor. Pero para que estés en esa posición y no termines en el suelo como Saúl. ¿Sabe cómo terminó Saúl? Loco y suicidándose. Él se suicidó. Él solito se quitó la vida, sabiendo que Dios aborrece eso. Le tuvo más miedo a sus enemigos que a Dios. Y Dios quiere ponerte en una posición de honor y de honra y de prestigio, y ponerte en una posición donde los demás te miren y te reconozcan y te aplaudan y te alaben y digan: wow, qué hombre tan extraordinario, wow, qué mujer tan fabulosa. Y Dios quiere ponerte en esa posición, pero nosotros no queremos, porque no queremos que Dios descubra lo que está en nuestro corazón, cuando Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Y no queremos que Dios lo exponga porque creemos que es para avergonzarnos, hermano. Dios, si va a sacar algo a la luz que está en tu corazón, no es para avergonzarte. Es precisamente para que no seas avergonzado después. Deja que Dios lo saque a la luz. No lo escondas, no lo retengas. Porque si estás en una posición de honor, donde todos te miren, donde todos observen lo que haces, donde todos están juzgándote y criticándote y señalándote, si alguien descubre lo que está oculto, lo que está escondido, lo que estás guardando, lo que no le has puesto en las manos al Señor, vas a pasar una vergüenza terrible. La vas a pasar. Seguro que sí. Y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que te avergüences de tu vida. Dios quiere limpiarte de tu vida. Dios quiere sanar tu corazón, porque cuando estés en una posición de honor, no habrá quien te señale y quien te acuse con argumentos para decir: él es un mentiroso, él es un esto, él es un otro, defraudador. Por eso yo defiendo mi ministerio. Cuando alguien dice: todos los pastores son iguales, no, un momento, a mí no me eches en costal. Y les pregunto: ¿cuántos pastores que son así? No, ninguno. Entonces no hables. No hables. Es como decir que todos los médicos son unos asesinos. Ya no vaya al médico, hermano, no lo vaya a hacer que ya no salga y termine en un puesto de tacos de suadero. No se vale. O decir que todos los maestros
son unos holgazanes. Cuando yo veía publicaciones en internet que decían, todos los maestros son holgazanes, yo decía, no, momento. Yo soy maestro también. No solo porque tengo una maestría, sino porque también enseño y no soy un holgazán. Yo preparo mi clase, estudio para ello. Mi papá es maestro y nunca lo vi holgazaneando. Mi mamá es maestra y siempre la vi preparándose y dando de su propio bolsillo por sus alumnos. Mis hermanas son maestras las tres y siempre están macheteándole y estudiando para ser buenas maestras. Así es que eso de que generalicen, todos son holgazanes. No, espérame. No podemos generalizar. Pero entonces, si alguien me señala a mí, yo le voy a pedir, ¿dónde están las evidencias? Y si alguien dice, sí, pero en tu pasado tú eras así y así. Ah, sí. Ya me acordé, tiene razón. En mi pasado. ¿Cuántos años tiene de eso? ¿Cuándo fue la última vez que me viste hacerlo? Entonces ya quedó en el pasado. Entonces dice el profeta Samuel, le dice a Saúl, ven, vamos a el lugar alto. ¿Sabe qué significa el lugar alto? La presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios para que te muestre yo lo que hay en tu corazón. Todo lo que hay en tu corazón. Porque si hay algo de lo que te tienes que arrepentir, es el buen momento de arrepentirte. El Señor Jesús dijo, bienaventurados son cuando por mi causa los persigan y los acusen injustamente. ¿Cómo? Injustamente. Es decir, sin fundamento, sin razón, sin pruebas, sin evidencia. Son bienaventurados. Pero si los acusan con razón, con argumentos, con pruebas, con evidencias, aguántense, se lo buscaron. Así lo dice, bueno, versión AXA Macedo 2019. Pero en versión mexicana eso es lo que el Señor Jesús hubiera querido decir. Si te acusan injustamente, eres bienaventurado. Si te acusan con pruebas, tú te lo buscaste. Y el Señor, a través del profeta Samuel, le dice a Saúl, vente, vamos a mi presencia, vamos al lugar alto. Le dice Samuel, vamos al lugar alto, a la presencia del Señor, para mostrarte todo lo que hay en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque lo va a encumbrar a ser rey. Y cuando llegara a ser rey, que no viniera, yo lo conozco, eres hijo del señor Cis, que cuida asnas, que cría asnas y las da carísimas, es un ladrón. Y él hubiera dicho, sí, mi papá, ese es su negocio, es el negocio de mi padre, pero ahora yo soy el rey, ya no hago eso. Probablemente tu pasado te persigue, hermano. Esa es una de las cosas que producen autosabotaje, tu pasado. Y nosotros nos sentimos culpables, nos sentimos avergonzados, nos sentimos basura por nuestro pasado, de manera que aunque Dios te quiera encumbrar en una posición de honor, de prestigio, de prosperidad, de abundancia, aunque Dios quiera ponerte en esa posición y hacerte un empresario exitoso y darte fama y fortuna en la tierra, aunque Dios quiera ponerte ahí, nosotros nos autosaboteamos con nuestro pasado. No es que, sí, yo en mi pasado era el guay, vamos para abajo. En lugar de perseverar hasta el final, en lugar de continuar hasta el final. Y luego le dice Samuel, versículo 20, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas. ¿Cuál era la razón por la que salió Saúl de su casa? Las asnas. ¿Qué es lo que te mueve a hacer algo? A las asnas. No lo asno que eres, no. Las asnas. Salimos a hacer algo por preocupaciones, hermano, por afanes. Sales a trabajar porque tienes que pagar cuentas. Haces una labor porque tienes compromisos. Vas con la familia porque no te queda de otra. Y hacemos las cosas por obligación, más que por convicción. Y lo que el Señor le está diciendo a través del profeta a Saúl, lo que te preocupaba, ya no te preocupe más. Ahora ocúpate del nivel que sigue.
Ahora, ¿qué es lo que tenía que pensar Saúl? En ser rey, no en asnas. Olvídate de las asnas, ahora ocúpate de ser rey. Por eso nos sentimos insatisfechos muchas veces, porque cuando estamos haciendo algo, estamos pensando en otra cosa. Si estás lavando los trastes, piensa en eso, en lavar los trastes, que te queden limpiecitos, rechinando de limpio. Pero estás lavando otra, ay, yo quisiera no ser pobre para estar haciendo otra cosa. Ahorita estaría rascándome la barriga en Acapulco. Y ni los lavas bien. Y luego cuando te sirven la comida, dices, oye, este plato huele a sucio. Dice mi esposa, huele a choquillo. Yo no sabía que era el choquillo hasta que conocí a mi esposa. Y ella me explicó, claro. Ella me explicó que era el choquillo. Entonces de repente mi esposa dice, este plato huele a choquillo. Y el que los lavó dice, pues para la otra lávenlos ustedes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué huele mal el plato? ¿Por qué no está limpio? Porque cuando lo estaba haciendo, aquel que estaba lavando los trastes, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en las asnas. Si te estás ocupando de algo, ocúpate de eso. Si vas a descansar, dices, ay, voy a descansar, tírate y descansa. Los que están descansando, ay, es que me falta esto, ay, es que me falta, nada más terminan estresados, torcidos del pescuezo, porque ni siquiera están descansando. Mano, deja de pensar en las cosas que ya no te tienen que afligir. Ahora, no estoy diciendo que seas irresponsable. Si te toca buscar asnas, ¿en qué tienes que pensar? En buscar asnas. Pero si ya no te toca buscar asnas, si ya lo que Dios quiere es llevarte al siguiente nivel, ponerte en la siguiente condición, mejorar tu estilo de vida, piensa en eso. Tienes que creer que Dios está mejorando tu vida. Hay quienes viven en la... Dios viene a sus vidas, trata sus vidas, oramos por ellos, Dios empieza a transformar. Ay, es que no sé si Dios quiere obrar en mí. Ya Dios no me escucha, pastor, ya el Señor me olvidó. Hermano, me hubiera avisado hace 2 meses que vengo orando 2 meses por usted. Hermano, tiene usted que creer que Dios le está llevando y le está encumbrando a una mejor condición de vida. Dios está obrando a favor de usted. Para mí son buenas noticias cuando oigo que algunos de ustedes, o todos, algunos me dicen, algunos me entero, segundas o terceras personas, está yendo mejor, salió de este problema, se resolvió esta necesidad. Cuando yo me entero, digo, wow, qué bueno, qué bendición, está bien. Después me dicen, no, ya le fue mal, no era lo que quería, no, ya renunció al trabajo, no. Yo, bueno, pues andan buscando asnas. Si el trabajo que tienes ahora no es lo que tú esperas, deja de buscar asnas y ocúpate de ese trabajo ahora. Y después, cuando te toque salir a buscar las asnas, ocúpate de buscar al Señor. ¿Dónde se fueron las asnas? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están, Señor? ¿Qué camino debo de tomar? ¿Derecha, izquierda, arriba, abajo? ¿Sabe cuándo buscó al vidente Saúl? 3 días después. ¿Cuándo buscas al Señor? Cuando tienes un problema o una necesidad, ¿cuándo buscas al Señor? Al final, cuando ya no encuentras la respuesta, ¿o no? Cuando ya te cansaste, es que ya lo intenté así, ya lo intenté arriba del cerro, ya lo intenté abajo del cerro, ya fuimos al valle, ya fuimos al río, ya fuimos a la casa de la mamá de las asnas, y no está ahí. 3 días después, y si le preguntamos a Dios, ¿crees que Dios sepa dónde andarán las asnas? ¿Crees que Dios sepa qué respuesta es a mi pregunta? ¿Crees que Dios sepa qué decisión debo de tomar? Claro que sí. Él va a dar paz a tu corazón y tú vas a decidir, esto es lo que debo de hacer. Y Él dirá, adelante, mijo, yo te pongo ahí arriba. Yo te encumbro en esa posición. Ya sea que te quedes o que te vayas, no importa, tú estás confiando en mí. Ya sea que subas o bajes, no importa. Ya sea que inviertas o no, como quiera que sea. Tienes que tomar una decisión.
El viernes yo estaba orando y decía, Señor, porque no sé si usted siga orando, pero yo sigo orando. Estamos orando porque el Señor nos muestra la dirección. Si seguimos aquí en esta casa o buscamos un lugar a donde movernos. Y el viernes yo estaba orando. Y decía, Señor, dime, sé claro conmigo. Yo quiero saber qué debo de hacer. Y el sábado los muchachos les tocó barrer la calle. Por ahí los felicitan, los jóvenes ayer barrieron toda la cuadra. Y la gente se les quedaba mirando así, estos muchachos locos, ¿quién nos mandó? Estaban buscando a ver si traían el escudo de algún partido político o algo ahí. Pero no, los muchachos salieron a limpiar la calle muy bien. Así es que ya no tienen pretexto para no barrer su casa, pueden ponerlos a hacerlo, lo aprendieron aquí ayer. No, ya no lo volvemos a hacer. Pero estábamos allá afuera, estábamos recogiendo y dos señores, oramos por ellos, los muchachos los ayudaron también ayer y me decía la señora, oiga, ¿sí sabe que están vendiendo los 2 terrenos de aquí adelante? ¿Cómo? A ver, dígame, ¿qué? Sí, están vendiendo los 2 terrenos de aquí, 2 lotes, hay 2 lotes juntos y los están vendiendo. Dije, no sabía. Si ayer vino el dueño, normalmente yo le barro su calle y ya me da unos pesos para mí. Dice, pero ayer vino, si quiere se lo presento. Digo, sí, presénteme. Digo, ¿cómo en cuánto están los lotes? No sé, dice, no sé cuánto están, pero creo que pide mucho, no sé, porque no los ha vendido. Digo, me dice, pero usted los va a poder comprar. Digo, amén. Dejo de buscar a esta señora. Yo no tengo ni un peso para comprar los lotes. Pero estoy seguro que cuando llegue el momento, voy a dejar de preocuparme de andar buscando asnas. Y voy a tener que decir, Señor, este es el lugar. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero me voy a poner en la posición en la que tú me colocas para poder hacer lo que me estás mandando a hacer. Y lo tienes que creer, hermano. Tienes que creer que tienes la capacidad para encumbrarte en una posición. Que tienes el talento, que tienes la habilidad. No dudes de ti mismo. No es que Saúl le estaba diciendo a Samuel, no, yo creo que no soy rey, no puedo ser, no tengo curso, no he tomado el curso básico de Rey 1, no fui a la Universidad de los Reyes, La Paz. Ay, sí. No estaba diciendo eso, lo que estaba diciendo, ¿por qué Dios me está considerando a mí? No me emociones, no me estés dando una noticia que nada más me va a emocionar y al rato me digas, ay, perdón, me equivoqué, el mensaje no era para ti. No, hermano, Dios no se equivocó cuando te llamó. Si el Señor te escogió, no se equivocó contigo. No diga, ¿será, pastor? ¿Usted cree que yo pueda? No es si yo creo, ¿crees tú? ¿Crees tú que Dios te puede usar? ¿Crees tú que puedas tener éxito? Ay, pastor, pero soy tan pobre. Y usted supiera lo pobre que soy. Yo sé lo pobre que es usted. Pero lo que me duele más es que usted piense que es pobre. Que usted se crea el argumento de Satanás que le diga, tú no puedes, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, porque sabe, no está dudando de lo que yo le digo. A mí no me importa si me cree o no me cree. Procuro vivir de manera que me crea. Que lo que le digo, me crea. Marta, Fabi, Saúl, creo que Miriam también, no recuerdo, pero llegaron a ver la casa en la que vivíamos. Lady llegó a ver la casa en la que vivíamos. Sí, ¿no? Si llegaste al departamento, ¿no te tocó entrar ahí? Enrique le tocó conocer la casa en la que vivíamos. Pero hoy también conoce nuestra casa. Y hay una gran diferencia de aquel cuartito en el que vivíamos a la casa que hoy tenemos. Amén. Hay una gran diferencia, hermano. Entonces, creer, yo digo, a lo mejor no soy millonario todavía, pero sé una cosa, que Dios no me ha dejado,
que Dios ha escuchado la oración de mi esposa y de mis hijos cuando pidieron, Señor, danos una casa, y se agarraron de las manos ahí en la sala de ese cuartucho donde vivíamos, con una señora bien enojona con nosotros. Y Dios escuchó esa oración y nos dio una respuesta. Después le dijimos al Señor, danos otro carro porque este carro no circula todos los días, y nos dio la camioneta. Nos equivocamos, fue una mala decisión nuestra, pero nos dio el carro. Y Dios ha respondido a nuestras oraciones. Y hay oraciones que ahorita yo sé que están esperando, pero yo no me voy a bajar a buscar asnas otra vez. Yo voy a decir, Señor, aquí es donde me pusiste. Tú dices que soy esta persona. Tú me has puesto en esta condición. De aquí no me bajo. Voy a aprender a vivir en esta posición. Porque te creo a ti que tú me has encumbrado. Te creo a ti que tú me has bendecido. Te creo a ti que tú has restaurado mi vida. Yo todavía me enfermo. Algunas veces me he llegado a enfermar. Pero cuando me enfermo me agarro del chongo con la enfermedad, hermano, y no me dejo. Y antes me duraban 3 días, la última vez me duró un día. Me tiró en cama un día, y estaba ahí. Parecía becerro a medio morir. Solo un día, al otro día me fui a trabajar. Y para la otra me va a durar menos de 1 hora. En el nombre de Jesús. Porque yo sé quién soy. Yo sé en lo que creo. Y ahora que recibí la noticia de mi suegra que ya sanó, bendito Dios. Amén. Tráiganme a los enfermos. Y no me voy a bajar de ahí. Y cuando me digan, ay, ¿usted cree que pueda sanar el enfermo? El día que murió mi amigo, hermano, que fui a su sepelio, yo me paré frente a su ataúd y le dije a mi amigo, bueno, ya no estaba ahí él, ¿no? Estaba con el Señor, pero yo le decía, hacía mi catarsis y le decía, perdóname por no tener la fe para levantarte, porque me falta fe. Perdóname porque quisiera orar ahora para que te levantaras, pero tengo miedo de hacer el ridículo. Y me vine llorando, hermano, de Morelos. Me cacheteaba yo solo. ¡Tonto! No te mandó el Señor a orar. Que oraras por los enfermos y estos sanarían. Y que pusieras sobre las manos sobre los muertos y estos se levantarían. Ah, menso. Que no, Señor. No quiero bajarme a buscar mulas. Quiero bajarme a buscar asnas. Quiero quedarme en la posición que me pusiste para orar por los enfermos, para orar por el necesitado. Ayer los muchachos le dieron de comer a estos ancianitos. Terminamos la reunión de jóvenes, oramos. Digo, hermanos, ¿qué les parece si jóvenes? ¿Qué les parece si recogemos una ofrenda para darle de comer a un matrimonio de ancianitos que no han comido el día de hoy? Sí. Y los muchachos fueron generosos. No sé si se quedaron sin su mesada, sin su domingo, no sé, pero dieron generosamente. Lo juntamos todo, lo echamos en un sobre y se los llevamos. La señora lloraba. Gracias. Que para eso somos una iglesia. Para eso somos. Y no voy a bajar a esta iglesia a buscar asnas. Bueno, yo no quiero que ande buscando asnas. ¿Y qué vamos a hacer, pastor? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Usted cree que Dios nos vaya a usar algún día? Por eso dentro de 8 días vamos a empezar con el seminario de capacitación. A las 9 de la mañana tiene que estar aquí. Ay, pastor, ¿usted cree que me levante? No vaya a hacer usted, no me provoque a mí ir a buscar asnas hasta su casa. Y a despertarlos a las 9 de la mañana. Tiene que levantarse, tiene que estar aquí. Venga, prepárese, capacítese en lo que Dios quiere de su vida. Pastor, ¿y cómo sé que voy a ser maestro? Pues venga y aprenda. Total, si eso no es, ya al menos ya aprendió algo. Y si Dios quiere que sea profeta, hermano, se va a volver un profeta
magisterial. Yo di una enseñanza, ¿te acuerdas? En el Congreso de las Iglesias. Yo di una enseñanza del profeta maestro. Hasta el pastor de esa iglesia entró a la conferencia que yo estaba dando. Eran diferentes talleres. Unos estaban hablando del maestro, otros del pastor, otros del evangelista, así. Y a mí me toca hablar del maestro. Pero yo di una enseñanza que se llamó el profeta magisterial. Fue el salón que se llenó. Todos los demás salones se vaciaron. Y mi salón estaba lleno. Y era el más joven de todos los predicadores. Es más, en aquel entonces ni era pastor, era líder de una iglesia. Líder en un... ¿qué era? Ni éramos líderes, ¿verdad? Ya nos habían quitado el cargo. No éramos líderes. No, ya no teníamos liderazgo. Pero de célula éramos líderes de célula. Ajá, éramos líderes de célula. Y en las otras conferencias estaban pastores de iglesias, hermano. Eran pastores los que estaban dando las otras conferencias. Y el saloncito donde estábamos, en un salón como este, más o menos, lleno, la gente estaba parado. Entró hasta mi pastor ahí. Y estaban atentos todos escuchando la cátedra. Yo estaba temblando por dentro. Yo estaba así. Y todos atentos. Hermano, fue tan padre la enseñanza. He buscado mis apuntes de esa enseñanza, no los encuentro. Ya le hablé a los hermanos de la iglesia, oye, hermano, mándeme el audio porque lo grabaron. Porque teníamos que predicar con una grabadorcita en mano. No teníamos micrófono. Yo ahorita estoy usando micrófono, pero en aquel momento no tenía micrófono, tenía que hablar a ronco pecho y tenía que usar la grabadora aquí como micrófono para que todo se grabara. Y todo quedó grabado. El pastor de la iglesia, que era un apóstol de la iglesia, cuando terminó dice, muy buena la enseñanza. Pastores, hermanos, líderes con gran... Oiga, qué bueno, eso no lo sabía. Hermano, ¿usted qué le preocupa? Aprenda lo que se le va a enseñar. Y si el Señor le llama a ser maestro, será maestro. Y si le llama a ser profeta, será profeta. Si le llama a ser apóstol, será apóstol. Pero ya lleva el conocimiento, ya lleva el bagaje. Ya lleva ahí todo lo necesario para prepararse. Y dice la Escritura: y de las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Dice el profeta Samuel al próximo rey Saúl: mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Para quién es, hermano? La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. ¿Para quién es la herencia que Cristo ha recibido? El mismo Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. ¿Para quién es? Pues a ese para el pastor, porque tiene esta fe. Usted sígalo declarando, yo lo recibo. ¿Para quién es, hermano? Para mí, aleluya. No diga para nosotros. ¿Para quién es? Para mí, gloria a Dios. Para mi descendencia. Es para ti, hermano. Ay, ¿usted cree, pastor? Queremos ir a buscar las asnas, a ver si las asnas nos sacan de pobres, cuando Dios te está diciendo, eres rey. No son las asnas, eres rey. Te he puesto en una posición de honor. Te he puesto en una posición para que establezcas mi reino. ¿Qué hace un rey? Establece un reino. ¿Cuál reino establecemos? ¿Nuestro reino? No. La instrucción para Saúl era que el reino que iba a establecer era el reino de la nación de Israel sobre sus enemigos. ¿Qué hizo Saúl? Y con esto se saboteó. Saúl estableció su propio reino. Su orgullo, el orgullo lo hizo creer que él era autosuficiente, que no necesitaba de Dios. Su miedo a quedarse solo, a fallar, a equivocarse, lo hizo
alejarse de Dios, lo hizo equivocarse y rechazar las palabras que Dios le dio. Dios le dijo a Saúl, a través del profeta, aquí espérame, vuelvo en 7 días, después de 7 días estaré aquí para orar contigo, ofrecerle sacrificio a Jehová, y Dios entregará a tus enemigos en tus manos. 5.º día, y el pueblo, el ejército se empieza a ir. 6.º día, y el ejército de Saúl se continúa yendo. 7.º día, y ya tenía poco ejército Saúl. Entonces se asusta porque el profeta no viene. Era el 7.º día, era el día en que el profeta tenía que venir. Y no llegaba el profeta, y entonces desesperado dice, bueno, pues yo soy el rey. Si el profeta puede ofrecer sacrificio a Dios, yo también puedo. Soy el rey, Dios me escogió. Así es que puedo hacer esa labor. Y va y ofrece sacrificio. Por miedo, porque el pueblo se le estaba yendo. Una de las cosas que nos autosabotean es nuestro miedo. Y si no me alcanza, y si no puedo, y si no sé, y si me corren, y si no lo hago, ¡ay, Dios mío, qué voy a hacer! El profeta dijo, espérame, el 7.º día vengo. Y apenas está terminando de ofrecer su holocausto. Samuel está bien contento, con su holocausto, su ofrenda. Vamos a comer carnitas, hermano. Barbacoa ahorita vamos a hacer. Y va llegando el profeta. Era todavía el 7.º día. El profeta no llegó tarde. Dijo que llegaba el 7.º día y el 7.º día llegó. Y cuando llega, dice, ¿qué hiciste? Es que el pueblo se estaba yendo. En lugar de decir, me equivoqué, perdón, la regué. No, el pueblo tiene la culpa, se estaban yendo, me estaban dejando solito. Imagínate yo contra todos. Te dije que esperaras. Dios pudo haber confirmado hoy tu reino para siempre, pero tú rechazaste la palabra de Jehová y por tanto Dios te rechaza a ti como rey sobre Israel. Bueno, se acabó su reinado ahí. Y apenas llevaba unos 6 años reinando. ¿Sabe cuántos años reinó? 42 años reinó Saúl. Cuando al 6º, 7.º año de reinado, ya Dios lo había rechazado. Significa que los siguientes años de reinado eran sin la aprobación de Dios. Cuando pudo haber sido su reinado para siempre, nosotros no estaríamos hablando del hijo de la casa de David, estaríamos hablando del hijo de la casa de Saúl. Pero no, Saúl tuvo miedo, se mostró orgulloso, se mostró soberbio, no quiso escuchar, dejó a Dios. En su corazón ya no le importaba lo que Dios decía. David pelea contra el gigante Goliat, lo derrota a los enemigos, unos enemigos que Saúl estaba designado a derrotar y no derrotó. Llega David, enfrenta a Goliat, lo derrota y el pueblo empieza a cantar, Saúl mató a mí y David a sus 10,000. ¿Cuántos mató Saúl? ¿Y David? No es cierto, David mató a uno. ¿A uno? Al que venció David fue a uno. La Biblia no dice que David se fue a la guerra. David tenía que regresar con su papá, era un pastor de ovejas. David no se quedó a pelear en la batalla. David mató al gigante y se acabó. Los demás que salieron de Israel y fueron a pelear. Y el ejército derrotó a los filisteos. ¿Pero a quién le atribuían la victoria? A David. Decían, sí, Saúl salió a pelear y ganó, mató sus 1000. Y David a sus 10,000. Uy, hermano, odió a David. Le entró la envidia. ¿Sabe qué te sabotea? La envidia. Porque él tiene, porque le das, porque ellos sí. Y entonces tú dejas de mirar lo que Dios tiene para ti, porque empiezas a mirar lo que los demás tienen. Eso te sabotea, hermano. Deja de mirar lo que los demás tienen. Gózate con el que se goza. Diréis, qué bueno que las diste. Ya vendrá mi turno.
Hay muchos pastores por los que yo oré, muchos les hablo de al menos 5, por los que yo oré para que ellos fueran pastores, que los ungí como pastores, que los bendije, que los liberé sus iglesias, y tienen iglesias más grandes que la mía. Mi hermano que tiene una iglesia de 500, y apenas su iglesia eran 10, y me invitó a predicar a su iglesia. Cuando llegué eran 10 en su iglesia. Ay, pastor, perdón, me dieron una ofrenda de 200 pesos ni para la gasolina, porque fui a predicar hasta delante de Tlanepantla, no sé hasta dónde fui. Catepec, por ahí arriba fui a predicar. Y me dio la ofrenda y dice, pastor, pues para la gasolina, aunque sea. No se preocupe. No me alcanzó para la gasolina. Pero fui y prediqué, oré por él, bendije su iglesia, y su iglesia se multiplicó, ahora son 500 hermanos en la iglesia. Y yo, pero ¿por qué, Señor? Si yo lo bendije. A lo mejor esa es mi labor. A lo mejor mi labor es bendecir a otros, y que ellos se multipliquen y crezcan. Pero yo no voy a andar codiciando lo que otro tiene. Hay un hermano que me dijo, pastor, ore por mí, necesito un carro nuevo. Dije, ¿para qué quieres carro nuevo? Es que quiero un carro nuevo. Oré por él, ¿tiene carro nuevo? Dije, Señor, ore por mí. Un matrimonio se les descomponía el carro a cada rato. Y ahí estaba el carro, se les paraba el carro, pastor, se les descompuso el carro. No llegamos a la iglesia porque se les descompuso el carro. Dije, ya en el nombre de Jesús tengan un carro mejor. Tuvieron un carro mejor. Y digo, ¿y yo? Pastora, tenga un carro mejor. Pero la envidia te autosabotea. La gente por envidia empieza a codiciar lo de los demás y deja de mirar lo que Dios tiene para ellos. Ay, pero mira, ya tiene mejor casa, ay, ya tiene mejor carro, trae mejor ropa, trae mejor esto, trae mejor celular. Mi hijo se acaba de comprar un celular con su dinero. Y yo miraba mi celular y decía, y luego para acabarla de amolar, mi celular me manda un mensaje, a partir del 31 de diciembre de 2019 tu celular ya no va a poder tener WhatsApp. Dije, ingrato celular, te compré porque quería WhatsApp. Bueno, lo compré hace 6 años ya. Y me dice que ya no puede tener, ya no lo quiero. Pero me voy a aguantar hasta el 31 de diciembre. Lo voy a exprimir hasta el último día, te vas a funcionar, me vas a dar todo hasta el último día. Y el último día voy a estar mandando mensajes. Feliz año nuevo, a todo el mundo lo voy a mandar mensaje. Y te lo voy a mandar 2 veces para que desquite WhatsApp. Pero tener envidia te autosabotea. Querer lo que los demás tienen. Es que tienen un matrimonio mejor que el mío. Ni sabes. Detrás de esas 4 paredes hay muchos secretos. Y por último, ¿saben? Saúl se volvió loco. Su orgullo, su soberbia, sus miedos, su egoísmo, su desobediencia a Dios permitió que el enemigo tomara ventaja sobre él. Y Saúl entró en una locura, en una paranoia. Quiso matar a David. David era su yerno. Era el esposo de su hija. ¿Cómo se llama su hija? Mical. Era el esposo de Mical, hija de Saúl. Y estaban cenando, haga de cuenta que era la cena de Navidad. No había cena de Navidad en aquel entonces. Pero era una cena familiar y estaban cenando ahí. Y todos mirando, Jonatán, Mical, los otros hijos de Saúl, ahí andaban platicando con David. Y decían, oye David, ¿cómo lo hiciste para vencer a Gilgal? Pues ahí el Señor me ayudó hoy. Y de repente era tanto el enojo que tenía Saúl que agarró una lanza y se la aventó en plena cena. Y él nomás me hizo zoom, como la de Matrix, hermanos. Y pasa la lanza
Y David se queda, ¿qué onda con mi sueño? ¿Cuántos no han lanzado una lancita así a sus yernos o a sus nueras? Uy, pero ay, ¿verdad que no le lavaste la ropa, mijito? Ay, ¿por qué no sabes cocinar, querida? Si quieres te enseño. Esas son lanzas. Son lanzas. Ay, hija, te casaste con un flojo. Pero yo te lo dije, ese no. Se parece a Brad Pitt, pero ese no. No te conviene. Son lanzas. ¿Qué le hacemos a la gente? Fue tanta la perdición de Saúl que se olvidó quién era. Se olvidó que era el rey. Y quiso matar a David. Entró en una paranoia. Invirtió dinero, tiempo y a su ejército para perseguir a David. Mientras los enemigos de Saúl atacaban a Israel. Cuando te olvidas, cuando te autosaboteas, en lugar de enfrentar tus batallas y pelear tus batallas, te peleas con quien no te tienes que pelear. Agarras de enemigos a quien sea. Le decía a mi esposa, una de las estrategias que usa la gente en la manipulación es hacerse un enemigo. Si tú eres una persona tranquila, no tienes problemas con nadie, pero yo quiero manipularte, te voy a generar un enemigo. Uy, la hermanita, si supiera lo que anda diciendo de ti la hermana, no te platico porque eres la pastora. Y le empieza a generar, y entonces se queda el corazón. La hermana llora porque si no me dice nada. Se genera un pleito. Y te estás autosaboteando porque empiezas a pelear con quien no tienes que pelear. Ya hablé de eso antes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero hermano, no se autosabotee. ¿En qué posición te quiere Dios? Dios no desechó a Saúl porque le cayó mejor David. Dios no desechó a Saúl porque Dios dijo, ay, me equivoqué. Acabamos de leer que Dios le dijo a Samuel, te voy a enviar al hombre que va a reinar sobre mi pueblo. Ya lo vi, viene para acá, te lo voy a mandar. Y cuando llega, para que no le quedara duda al profeta, le dice, es él. Él es el que te hablé. Hermano, Dios ya habla de ti. Dios ya le está hablando a los ángeles. Él es mi hijo, él es mi hija. Al que voy a poner en una posición de honor. Al que le voy a dar bendiciones hasta que sobreabunden. Que voy a sanar su casa y sus generaciones. Dios ya está hablando de ti, hermano. Y seguramente te encontrarás con alguien que sin saber de ti o sin conocerte ya sabe quién tú eres. Porque Dios ya ha anticipado tu promoción. Dios ya ha anticipado la condición en la que tú vas a vivir, porque Él ya sabe quién tú eres. Pero para que no te autosabotees, no te olvides de dos cosas. Una, de ir al lugar alto, de ir a la presencia de Dios, para que Dios revise lo que hay en tu corazón y constantemente te diga, hijo, esto está mal en tu vida. Esto está mal en tu vida. Corrígelo. No seas envidioso, no seas egoísta. Sé generoso, dispón tu vida, sirve a otros. Platicábamos ayer, mis hijos, mi esposa y yo, y decíamos, ¿para qué queremos ser prosperados? Lo escuchábamos en un hermano que predicaba y enseñaba al respecto. Es algo que yo les he dicho aquí muchas veces. Pero ¿para qué queremos ser prosperados? ¿Para qué? Para tener un mejor carro, pastor. Una mejor casa. ¿Para qué? No, pues para que no me vuelvan a decir pobre. ¿Para qué? ¿Qué ganas con que no te vuelvan a decir pobre? Hay gente tan rica. Perdón. Al revés. Hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero.
¿Para qué quieres tener más? ¿Para qué quieres prosperar? Y ayer llegamos a la conclusión, mi esposa y mis hijos y yo, que si queremos que Dios nos bendiga, es porque tenemos que dar. Para eso queremos que Dios nos bendiga. Mis hijos de repente dicen, papá, yo quiero tener un albergue para niños de la calle. Papá, yo quiero tener un albergue para perritos de la calle. Pues para eso se necesita dinero. Empiecen por el perrito de la casa, para que después tengan para perritos de la calle. Papá, yo quiero tener una casa muy grande para recibir gente que necesite. Pues sí, está bien, qué bueno. Pero empieza ahora, de una vez, dándole al que no tiene, ayudando al que necesita. Extiende tu mano. Al pastor, pero yo no tengo dinero, pero tienes 2 oídos y hay gente que nada más necesita que le escuches. Que le des un saludo, que le des un abrazo. Y uno dice, pero saludar a alguien de la calle que anda todo mugroso, pues hermano, salúdalo, luego te lava la mano y ya. El viernes fuimos a cenar mi esposa y yo, y ahí llegando a donde íbamos a cenar, íbamos bajando del carro y se me acerca una persona alcohólica, un teporochito de ahí de donde íbamos a... Yo lo conozco porque lo saludo casi todos los días, yo paso por ahí casi todos los días. Y me ve y me dice, ¿qué pasó, jefe? ¿Cómo está? Regáleme 5 pesos. Digo, ya te la vas a curar. Dice, sí, ando bien mal. Regáleme 5 pesos. Y como la que me invitó fue mi esposa, yo no traía. Mi esposa generosamente me dio 10. Si le dábamos más, lo demás se lo iba a gastar en alcohol, lo sabemos. Y él me estaba pidiendo solo 5 pesos. Así es que saqué los 10. Le digo, espérame, ahorita te los doy. Le digo, ayuda a mi esposa a bajar del auto y ahorita te los doy. ¿Me puedo sentar en la banqueta? Le digo, sí, siéntate en la banqueta. ¿Ahí lo espero? Sí, ahí espero. Y ya me acerqué y le di los 10 pesos. Y le digo, son 10 pesos. Entonces me dice, hermano, casi se pone a llorar y dice, muchas gracias. Dice, yo creí que te estabas burlando de mí. Gracias de verdad. Y me daba la mano. Hermano, la mano la traía. Híjole, hermano, quién sabe dónde le fue a meter. La verdad. Y yo iba a cenar, hermano. Entonces, cuando me da la mano, más que los 5 pesos, cuando le di la mano, él sintió el afecto y agarró mi mano y decía, muchas gracias, hermano, gracias, Dios te bendiga. Yo, sí, gracias, Dios te bendiga también. Después de que lo solté, dije, pues ya, a cenar. Me dice, ay, pastor, le hubiera invitado unos tacos, usted también ahí. No los quería. Le iban a caer mal, él andaba alcoholizado. No sé si usted sepa cómo es una persona alcohólica. Yo lo sé. Y a veces no necesitas comer, necesitas alcohol. Porque la comida te cae mal, te da diarrea. Y si vives en la calle, ¿dónde vas? Entonces ellos lo saben, que no pueden comer. Que es mejor un trago de alcohol para su cuerpo que un taco. Y lo saludé y ya nos metimos a comer. Y me acordé que lo había saludado. Y dije, me voy a lavar las manos. Y fui y me lavé las manos. No es que le tuviera asco. Si le tuviera asco, no le doy la mano. Le di la mano. Me lavé las manos por higiene. Porque tampoco hay que serle al valiente. No, Dios me cura, mi panza es de hierro y como lo que sea. No, hermano, me da diarrea a mí también. Entonces tienes que ser atento con la gente. A veces la gente solamente necesita un toque. ¿Saben? Hay gente que tiene meses, años que nadie la ha abrazado. Que nadie le ha dado un abrazo, una felicitación. Un hola, ¿cómo estás? Hay gente que no saluda para que no... Ay, no, y si se viene y ay, luego si trae demonios encima, no, me juro ahí. Pues no, usted es la luz. No, usted es el amor de Dios. ¿Para qué quieres tener más?
les decía a mis hijos, si no estamos dispuestos a dar, vamos a tener solo lo que necesitamos. Porque cuando Dios te da, no es para ti. Es para que tú seas el instrumento que Dios va a usar. Lea la Biblia, está en los Evangelios. El Señor Jesús le dio a los siervos, da una parábola de los siervos, y aquel que administró bien, dice el Señor Jesús, aquel que es bueno con lo que no es suyo, podrá disfrutar cuando venga lo propio. Y hay una etapa en nuestras vidas que estamos puestos para administrar lo que no es nuestro. Después podrás disfrutar lo tuyo. Si eres fiel con lo que no es tuyo, serás fiel con lo tuyo. Yo decía, bueno, ¿cómo? ¿Poder administrarlo? No. ¿Sabe? Cuando tú no amas el dinero, cuando viene el dinero no te corrompe. Cuando tú aprendes a soltar el dinero y administras lo que no es tuyo, cuando viene el dinero, cuando viene la abundancia, el dinero no te corrompe. El dinero no daña. Por eso necesitas amor. Porque si tú tienes amor, cuando vengan lo demás, el amor no se va a acabar en ti. La presencia de Dios no se va a terminar. No te autosabotees. Cree la posición en la que Dios te ha puesto. Y vive para ella. Amén. Vamos a orar.